El vestido de seda azul que Carmen había planchado con esmero yacía ahora en el suelo del vestíbulo, manchado de vino tinto. Lucía, su propia hija, lo había arrancado del armario y tirado a sus pies con una risa que sonaba como cristales rompiéndose. Mamá, ya te dije que no uses la plancha caliente en mis prendas, dijo Lucía, ajustándose el nuevo collar de diamantes que le había comprado Eduardo. Este Valentino costó más que tu casita de mierda. Tendrás que pagarlo limpiando los baños a mano este mes. Carmen contuvo las lágrimas mientras recogía el vestido destruido. Las mismas manos que habían mecido Lucía cuando era bebé, que le habían curado las rodillas raspadas, ahora temblaban limpiando el mármol que su nieta Daniela había embadurnado de lápiz labial. Abuela, te equivocaste otra vez, canturreó la niña de 8 años, tirando deliberadamente el polvo de talco sobre el piso recién lavado. Mamá dice que los tontos como tú solo sirven para limpiar. El dolor en el pecho de Carmen no era de la artritis esa vez. Era el vacío de ver cómo su sangre, su propia carne, se convertía en sus verdugos. Recordó el día en que Lucía cumplió 15 años, cuando trabajó triples turnos en la lavandería para comprarle el vestido rosado que tanto quería. Ahora esa misma niña le escupía en el alma cada día. Eduardo entró en ese momento, su traje Armani impecable como siempre. Sus ojos se posaron en Carmen, arrodillada entre el polvo de talco y las manchas de vino. Algo oscuro cruzó por su mirada. Lucía, el juez Ramírez viene a cenar esta noche, dijo sin saludar. Asegúrate de que todo esté perfecto. Claro, mi amor, respondió Lucía con voz melosa, transformándose en la esposa perfecta en un instante. La sirvienta ya lo tendrá listo. Carmen alzó la vista justo para ver cómo Eduardo le tendía un sobre discreto. Para tus medicinas, murmuró, y en ese simple acto de compasión, Carmen vio la grieta en el matrimonio perfecto. La puerta entreabierta que necesitaba. Mientras su yerno se alejaba, Carmen descubrió que el sobre contenía el triple de lo que costaban sus pastillas para el corazón. Y una nota, el jardín necesita poda esta noche. Estate ahí a las 11. El reloj de pared marcaba las 10:45 cuando Carmen se miró en el espejo del cuarto de servicio. Con los pocos cosméticos que tenía, realzó sus ojos verdes que todavía brillaban con la furia de una mujer que había sobrevivido a demasiado. Se puso el único vestido que guardaba como tesoro, el mismo que usó en su boda con el padre de Lucía, muerto hacía 20 años. La luna llena iluminaba el jardín de rosas cuando Eduardo apareció con 2 copas de brandy. No deberían tratarla así, dijo, ofreciéndole una. Carmen tomó un sorbo lento, dejando que el licor ardiera en su garganta como el rencor que cultivaba desde hacía meses. Usted no sabe cómo me tratan realmente, señor, respondió, dejando caer deliberadamente el pañuelo que llevaba en el escote. Cuando Eduardo se agachó para recogerlo, su aliento se cortó al ver la cicatriz que cruzaba el pecho de Carmen. La marca que le dejó la mastectomía del año pasado, la que Lucía nunca se molestó en preguntar. Dios mío, ¿cáncer? Susurró Eduardo, tocando la cicatriz con dedos trémulos. Carmen dejó que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. No, señor. Esto se lo debo a su esposa, a la hija que crié con amor. El reloj dio las 12 campanadas cuando Eduardo, el hombre que nunca lloraba, rompió en sollozos contra su hombro. Carmen acarició su pelo con una mano mientras con la otra guardaba el teléfono que había grabado cada palabra. La venganza, como el buen vino, debía servirse fría. El perfume de gardenias que Carmen se había puesto esa mañana flotaba en el estudio de Eduardo, mezclándose con el olor a cuero y tabaco caro. Estaba sentada en el borde del escritorio de caoba, con las piernas cruzadas bajo el vestido azul celeste que había remendado cuidadosamente después del incidente del vino tinto. El mismo que ahora hacía que Eduardo no pudiera mantener la mirada en los documentos de la empresa. No entiendo esta parte de los contratos, Eduardo, mintió Carmen, pasando un dedo por el párrafo donde decía división de acciones mientras dejaba que su brazo rozara el de él. Siempre fui solo una pobre lavandera. Eduardo tragó saliva antes de responder. Llevaba 3 semanas encontrándose con ella en secreto después de que los invitados se fueran, después de que Lucía se durmiera con sus pastillas para la ansiedad. Son los papeles de la empresa, explicó con voz ronca. Lucía tiene el 60% de las acciones. Yo solo soy un empleado bien vestido. Carmen hizo un gesto de sorpresa que había practicado frente al espejo del baño de servicio. El mismo que usaba cuando el padre de Lucía le anunció que la dejaba por la hija del dueño de la tienda. Pero si tú trabajaste toda la vida para construir esto, dijo, poniendo una mano sobre la de él. Yo te vi llegar a las 3 de la mañana de la construcción cuando Lucía era apenas una bebé.
El reloj de péndulo marcaba la 1:17 de la mañana cuando Eduardo comenzó a hablar. Y Carmen escuchó cada palabra como si fuera oro puro. Firmé un acuerdo prenupcial, confesó, hundiendo la cabeza entre las manos. Si me divorcio, me quedo sin nada. Todo es de ella. Hasta el nombre de la empresa. Carmen pasó una mano por su espalda, sintiendo los músculos tensos bajo la camisa de seda. Recordó cómo Lucía le había escupido en la cara cuando le pidió dinero para la quimioterapia. Cómo la había llamado vieja inútil frente a los niños. Hay otras formas, susurró cerca de su oído, dejando que su aliento caliente le rozara la piel. Un hombre como tú no debería ser esclavo de nadie. Cuando Eduardo alzó la mirada, Carmen ya tenía el contrato clave entre sus manos. El que demostraba que Lucía había estado desviando fondos a una cuenta en las Islas Caimán durante años. El mismo que su nieto Santiago, en un descuido de sus clases de equitación, le había dejado ver en la tableta de Lucía. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó Eduardo, palideciendo. Carmen se limitó a sonreír mientras guardaba el documento en su delantal. Las sirvientas sabemos más de lo que creen, dijo, deslizándose de su regazo. Mañana a esta hora, si quieres saber cómo recuperar lo que es tuyo, ven al jardín de nuevo. Trae el anillo de compromiso de Lucía. El corazón le latía con fuerza cuando regresó al cuarto de servicio. Allí, bajo una tabla suelta del piso, guardó cuidadosamente el contrato junto a las otras joyas que había estado coleccionando. La grabación de Lucía admitiendo el fraude fiscal, obtenida cuando accidentalmente dejó el celular grabando durante una cena. Las fotos de Eduardo con la secretaria, que la pobre chica le había confiado llorando cuando la despidieron sin motivo. El testamento del abuelo de Eduardo, donde dejaba todo a su nieto, no a Lucía. Carmen se recostó en la cama estrecha, mirando el techo agrietado. Fuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, lavando las ventanas de la mansión como si intentara limpiar tanta podredumbre. Mañana sería el día. El día en que Lucía aprendería lo que significaba ser tratada como basura. La tormenta rugía fuera de la casa cuando Carmen se paró frente al espejo del baño de servicio, ajustando el único vestido bueno que había guardado durante todos estos años de humillaciones. El mismo que usó el día que enterró a su esposo, cuando Lucía tenía apenas 17 años y aún lloraba abrazada a su falda. Ahora, 40 años después, ese mismo vestido negro sería su armadura en la batalla final. El reloj de péndulo dio las 11 campanadas cuando Carmen encendió la vela que había robado del altar de la Virgen en el dormitorio de Lucía. La llama tembló como el pulso de sus manos al ver a Eduardo aparecer en la puerta del jardín de invierno, su traje impecable empapado por la lluvia. Toma, dijo Eduardo, arrojando el anillo de compromiso sobre la mesa de mármol con un clic metálico. Ahora dime cómo demonios piensas arreglar esto. Carmen sonrió mientras vertía 2 copas del brandy caro que Lucía guardaba para sus amigos especiales. Firma esto primero, respondió, deslizando un contrato matrimonial en blanco que había hecho escribir por un abogado con el dinero que le dio Eduardo. Con tu nombre real. Eduardo Martínez, no ese Montemar que te inventó ella. La expresión de Eduardo fue suficiente confirmación. Carmen lo sabía desde que encontró su acta de nacimiento en la caja fuerte mientras limpiaba. El aristócrata que Lucía presentaba en sociedad era en realidad el hijo ilegítimo de un albañil y una costurera. Como ella. ¿Qué más quieres?, preguntó Eduardo después de firmar con mano temblorosa. Carmen tomó un sorbo lento del brandy antes de responder. Que mañana, cuando lleguen los auditores, les muestres esto, dijo, entregándole un sobre con las pruebas del fraude fiscal. Y que cuando Lucía esté de rodillas suplicando, le digas que hay una condición para salvarla. La lluvia azotaba los cristales del jardín cuando Eduardo abrió el sobre. Sus ojos se agrandaron al ver las fotos de Lucía con el contador de la empresa en situaciones comprometedoras, junto con los recibos de las transferencias a las Islas Caimán. ¿Cómo? Las sirvientas somos invisibles, interrumpió Carmen, acercándose hasta que su aliento le empañó los lentes. Y cuando una mujer ha perdido todo, aprende a moverse en las sombras. Eduardo se dejó caer en el sillón, derrotado. Carmen aprovechó para deslizarle la última bomba. Hay una transferencia programada para mañana. $2 millones a una cuenta que Lucía no conoce. Firma aquí y todo será tuyo. El contrato que le presentó no era de divorcio. Era una cesión de acciones. Una que convertiría a Eduardo en dueño del 60% de la empresa y a Carmen en dueña del otro 40%. ¿Por qué harías esto?, preguntó Eduardo, mirándola como si la viera por primera vez. Carmen se ajustó el collar de perlas falsas que había comprado con sus ahorros.
Las mismas perlas que Lucía le había arrancado del cuello el día que llegó a trabajar para ellos. Porque mañana, cuando esa puta orgullosa llegue a mi nueva casa a pedirme limosna, quiere estar sentada en mi sillón de terciopelo para decirle que no. El trueno que retumbó en ese momento pareció sacudir los cimientos de la mansión. Carmen recogió los documentos firmados y los guardó en su bolso de tela, el mismo que llevaba el día que Lucía se fue de casa diciendo que jamás sería una pobre como ella. Oh, y Eduardo, dijo al salir, volviéndose solo un instante. El vestido que tu esposa rompió era de mi madre. Así que dile que puede quedarse con los harapos que dejó en su closet. Mañana vendrán por sus cosas. La puerta se cerró con un golpe seco, dejando a Eduardo solo con el brandy, los documentos y el anillo de compromiso tirado como un triste recordatorio de que en esta casa, las madres nunca olvidan. Y mucho menos perdonan. El aroma a filete Wellington y champán caro flotaba sobre la mesa de 16 puestos donde Lucía presidía como reina, ignorante del huracán que se avecinaba. Carmen, de pie junto a la puerta de la cocina con su uniforme rosa desteñido, observaba cómo su hija reía escandalosamente mientras el senador Mendoza le acariciaba la rodilla bajo la mesa. Más vino para mis invitados, ordenó Lucía, chasqueando los dedos hacia Carmen como si fuera una perra entrenada. Las lágrimas quemaban los ojos de Carmen al servir el Chateau Lafite en 1982, el mismo que Eduardo le había enseñado a apreciar en sus encuentros secretos. Notó cómo el senador apartaba la mano rápidamente al verla acercarse. Él lo sabe, pensó. Todos en la mesa lo sabían excepto Lucía. Los rumores sobre la auditoría fiscal ya circulaban por la alta sociedad. «¿Señora?», murmuró Carmen, inclinándose como si fuera a recoger una servilleta caída. El teléfono de la empresa ha sonado 5 veces. Dicen que es urgente. Lucía lanzó un suspiro dramático antes de levantarse, ajustándose el vestido de Dior que le había costado 3 meses del salario de Carmen. Discúlpenme, queridos. Los negocios nunca duermen. Mientras Lucía salía, Carmen permitió que su delantal rozara el brazo del senador, dejando caer discretamente un sobrepequeño en su regazo. El hombre palideció al ver la foto dentro, él y Lucía en el mismo restaurante, pero con la fecha claramente visible, el mismo día que su esposa había sufrido el accidente automovilístico. Mi hija tiene mala memoria para las fechas, Excelencia, susurró Carmen mientras rellenaba su copa. Pero yo guardo todos los recibos. El senador comenzó a toser violentamente, derramando el vino sobre su impecable traje blanco. Carmen se retiró justo a tiempo para ver a Eduardo entrar con una carpeta gruesa bajo el brazo, su rostro tan pálido como la nieve que comenzaba a caer fuera. «Cariño», exclamó Lucía, reapareciendo con el ceño fruncido. «¿Qué haces aquí? Esto es una cena de damas». Eduardo no la miró. En cambio, sus ojos encontraron los de Carmen por un segundo demasiado largo antes de dirigirse al senador. «Mendoza, necesito hablar contigo. Ahora». El murmullo incómodo que siguió fue interrumpido por el sonido del champán derramándose. Carmen había tropezado deliberadamente, empapando el vestido de seda de la duquesa de Alba, la mejor amiga de Lucía. «Estúpida», chilló Lucía, levantando la mano para golpearla. Eduardo la detuvo con un movimiento rápido. «Basta», dijo con una voz que nadie en la mesa había escuchado antes. «La señora Carmen es mi invitada especial esta noche». El silencio que cayó sobre el comedor fue tan espeso como la salsa bearnaise que ahora goteaba del techo de la duquesa. Carmen aprovechó para sacar lentamente del bolsillo del delantal el broche de diamantes que Lucía creía perdido, y colocárselo sobre el corazón, donde brillaba como una declaración de guerra. El reloj de péndulo marcaba la 1:17 de la mañana cuando Eduardo empujó a Carmen contra la pared del estudio privado, sus labios buscando los suyos con una urgencia que olía a brandy y venganza. Ella dejó que sus manos recorrieran el torso musculoso bajo la camisa Armani, calculando cada gemido, cada temblor que provocaba en el hombre que había sido yerno suyo durante 12 largos años. «Dime que esto no es solo por la empresa», jadeó Eduardo, mordiendo su clavícula mientras sus dedos desgarraban el delantal rosa que tanto odiaba Lucía. Carmen respondió deslizando una pierna entre las suyas, permitiendo que su muslo rozara justo donde más lo haría arder. «¿Crees que una mujer espera hasta los 68 años para vengarse solo con papeles?», susurró, clavando las uñas en su cuello. «Te he deseado desde aquella noche en el jardín, cuando vi cómo me mirabas mientras tu esposa me escupía en la cara». El sonido de pasos en el pasillo lo separó bruscamente. Carmen se ajustó el escote con dedos que no temblaban mientras Eduardo se acomodaba el pantalón con mano nerviosa. Era Lucía, borracha y tambaleante, con el rimel corrido y el vestido desabrochado.
Ahí estás, imbécil, gritó, señalando a Eduardo con una copa rota. ¿Sabes lo que me acaba de decir el senador? Que retirará su apoyo al proyecto por cuestiones morales. Carmen se deslizó hacia la puerta con una sonrisa de gata satisfecha. Había sido ella quien, horas antes, había entregado al senador no solo las fotos comprometedoras, sino también el informe médico que probaba que el accidente de su esposa había sido en realidad un aborto mal practicado, pagado por Lucía. Señora, dijo con voz dulce mientras recogía los vidrios rotos, ¿le preparo un té para la resaca de mañana? Lucía giró hacia ella con los ojos inyectados en sangre. Tú, rugió, lanzándose con las uñas extendidas. Esto es culpa tuya, maldita bruja. Eduardo la interceptó con un movimiento rápido, sus manos grandes cerrando como grilletes alrededor de las muñecas de su esposa. Basta, ordenó con una voz que hizo temblar los cristales del candelabro. Mañana vendrán los auditores. Y cuando pregunten por las transferencias a las Islas Caimán, por los sobornos a los inspectores, por el dinero de los trabajadores que desapareció, estarás sola. Como siempre debiste estar. Carmen observó cómo la comprensión destrozaba el rostro de su hija. Como los ojos que una vez miraron con amor ahora se llenaban de un terror primitivo. Con movimientos calculados, se acercó al escritorio y tomó el cheque que Eduardo había firmado esa tarde. Aquí tienes, hija, dijo, deslizándolo por el escote de Lucía como si fuera una propina. Suficiente para un mes en ese departamentito de solterona que tanto despreciaste cuando se lo ofrecí. El sonido del cuerpo de Lucía desplomándose sobre la alfombra persa fue música para sus oídos. Carmen no tuvo que fingir la lágrima que rodó por su mejilla cuando Eduardo la tomó de la cintura y la besó frente a su hija inconsciente. Mi cuarto, ordenó él contra sus labios. Ahora. Pero Carmen lo detuvo con un dedo sobre los labios. No en esta casa, respondió, guiándolo hacia el ventanal que daba al jardín cubierto de nieve. Hoy quiero que me tengas donde ella solía mirarnos desde su balcón. Quiero que sientas el frío de la noche mientras te demuestro por qué las mujeres de verdad no necesitamos diamantes para brillar. Y mientras la luna iluminaba sus cuerpos entrelazados sobre el banco de mármol donde Lucía solía tomar el té con sus amigas, Carmen supo que la verdadera venganza no era robarle el marido, sino hacer que él la rogara por cada beso, cada caricia, cada suspiro que ahora le pertenecían a ella. El piano de cola tembló cuando Carmen arqueó la espalda desnuda sobre las teclas, haciendo sonar un acorde disonante que resonó por toda la mansión. Eduardo la mordía el hombro mientras sus manos, las mismas que firmaban contratos millonarios, la levantaban sobre el instrumento como si fuera una muñeca de trapo. Aquí, jadeó Carmen, tirando del pelo de Eduardo para obligarlo a mirar hacia el segundo piso. Aquí es donde ella nos mira. En efecto, tras la ventana iluminada del dormitorio principal, la silueta de Lucía se recortaba contra las cortinas, paralizada. Carmen le sonrió directamente mientras Eduardo la penetraba con una fuerza que hacía crujir la madera del piano Steinway. Más fuerte, ordenó, clavando los talones en sus costillas. Que escuche como su marido prefiere a una vieja sirvienta. El gemido de Eduardo se mezcló con el estrépito de las teclas al ser aplastadas. Carmen no fingió ni un solo quejido, cada gruñido, cada respiración entrecortada era auténtico, alimentado por años de humillaciones. Cuando miró hacia arriba, vio cómo Lucía se llevaba las manos a la boca. Justo como el día que le dije que tenía cáncer y se rió pensando que mentía. Mírala, susurró Carmen, guiando la mano de Eduardo hacia su pecho. Tu esposa nunca lloró así por nadie. El sonido de cristales rompiéndose en el piso superior los hizo separarse bruscamente. Carmen se vistió con calma, disfrutando como Eduardo temblaba al abotonarle el vestido. No subas, le ordenó, limpiando el rastro de lápiz labial de su cuello. Quiero ver su cara cuando descubra que el collar de esmeraldas que lleva puesto es falso, y que las verdaderas están en mi bolso. El vestidor de Lucía parecía una escena de crimen. Botellas de perfume destrozadas, vestidos Valentino rasgados, y en medio del caos, su hija arrodillada frente al joyero vacío. ¿Dónde están? Rugió Lucía, alzándose con un trozo de espejo roto en la mano. Mis joyas, mis documentos, ¿Tu dignidad? Terminó Carmen, lanzando el collar falso a sus pies. La vendiste por centavos cada vez que le gritaste inútil a la mujer que te parió. Lucía se lanzó hacia ella con el cristal brillando bajo la luz. Carmen no se movió. Sabía que Eduardo estaría escuchando tras la puerta. Sabía que este era el momento. El grito de su hija cuando tropezó con la alfombra fue tan dulce como el sonido del espejo astillándose contra su propia cara.
Carmen observó cómo la sangre corría por esa mejilla perfecta que tantas veces había visto sonreír ante su dolor. Mamá, gimió Lucía, tocando la herida con dedos temblorosos. ¿Por qué? Carmen se arrodilló hasta quedar a su altura, limpiando la sangre con el mismo pañuelo que usó para secar sus lágrimas el día del funeral de su padre. Porque los huérfanos aprendemos a guardar rencor, hija. Y tú me hiciste la más pobre de todas. El timbre de la puerta principal sonó como un disparo. Carmen sonrió al reconocer las voces de los auditores. Eduardo apareció en el umbral, la corbata deshecha y el cabello revuelto de sus juegos en el piano. Señora Montemar, dijo con voz fría. La superintendencia de bancos requiere su presencia. Mientras ayudaba a Lucía a ponerse de pie, Carmen le susurró al oído. Cuando te pregunten por el dinero, recuerda, tu madre siempre guarda copias de las llaves. El vestido de seda roja se pegaba al cuerpo de Carmen como una segunda piel mientras recorría lo que hasta hacía una semana había sido el dormitorio principal de Lucía. Las huellas de las patas de elefante aún marcaban las paredes donde arrancaron los cuadros, y el olor a perfume caro se mezclaba con el polvo de los muebles embargados. La cama se va hoy, dijo Eduardo, abotonándose el traje nuevo que Carmen le había elegido. Los del anticuario pagan 50,000 pesos por el conjunto Luis XVI. Carmen deslizó los dedos por el dosel de terciopelo donde tantas noches había escuchado a su hija reírse de ella con sus amigas. Quémala, ordenó, mirando como Eduardo palidecía. Y guarda las cenizas en una urna. Será mi regalo para el cumpleaños de Lucía. El gemido del ascensor anunció la llegada del primer comprador. Carmen se ajustó el collar de esmeraldas auténticas, las que Lucía creía perdidas en Caimán, y salió al recibidor donde un hombre joven examinaba el piano Steinway destrozado. ¿En serio quieren venderlo así?, preguntó el muchacho, señalando las teclas rotas. Carmen se deslizó sobre el instrumento como había hecho 3 noches atrás, haciendo crujir la madera bajo su peso. Tiene historia, susurró, cruzando las piernas para mostrar el tacón de lowboating que hundió en el costado del piano. Y en esta casa, la historia, se paga cara. Eduardo contuvo un gruñido cuando ella le pasó una mano por el pecho. Desde que firmó la transferencia de acciones, se había convertido en un títere exquisito, atado a Carmen por el deseo y la deuda. La señora tiene razón, mintió, besando la mano enguantada de Carmen frente al incómodo comprador. 200,000 pesos o váyase. Mientras el joven salía escandalizado, Carmen tiró de la corbata de Eduardo hasta que sus labios rozaron los dientes de él. Tienes una cita con el juez Ramírez a las 3, le recordó, mordiéndole el labio inferior hasta hacerlo sangrar. Firma los papeles del divorcio o la próxima foto que llegue a su esposa será la de tu pequeño accidente con el chico de los establos. El rostro de Eduardo se descompuso. Carmen sonrió al ver el miedo en sus ojos. El mismo miedo que Lucía me provocó durante años, pensó mientras se alejaba taconeando hacia lo que ahora era su suite principal. En el vestidor que alguna vez perteneció a su hija, Carmen se detuvo frente al espejo triplemente iluminado. La cirugía estética había borrado 10 años de su rostro, pero nada podía eliminar el brillo de triunfo en sus ojos. Con movimientos precisos, descolgó el único vestido que Lucía no había podido llevarse, el diseño de novia que nunca usó porque su padre murió antes de poder caminarla al altar. Hoy es un buen día para visitar a mi hija, dijo en voz alta, sonriendo cuando Eduardo apareció en el reflejo, trayendo las llaves del Mercedes que alguna vez manejó Lucía. ¿No crees, cariño? El viaje a la casa de huéspedes donde Lucía se escondía sería corto. Pero Carmen hizo detener el auto frente a cada café, cada tienda, cada lugar donde su hija alguna vez la humilló. Esta vez, todos verían quién llevaba las esmeraldas verdaderas. El olor a humedad y comida barata golpeó a Carmen al entrar al diminuto departamento donde Lucía se escondía. Las paredes desconchadas, el sofá con manchas de vino y la cocina minúscula eran un mundo aparte de la mansión que su hija había perdido. Pero lo que más disfrutó fue ver el reflejo de sus propias esmeraldas en los ojos hinchados de Lucía. ¿Viniste a reírte?, escupió Lucía, abrazándose a sí misma con un suéter que Carmen reconoció al instante, el mismo que le regaló para su primer invierno en la universidad. Carmen recorrió el lugar con pasos lentos, dejando que sus tacones de aguja marcaran el piso de linóleo barato. Se detuvo frente a la única foto en la pared, Lucía y Eduardo en su luna de miel. Con un movimiento rápido, la arrancó y la tiró a la pila de platos sucios. Vine a traerte una oferta, dijo, abriendo su bolso de cocodrilo para sacar un sobre grueso. $500,000. Más que suficiente para empezar de nuevo, en otro país. Lucía miró el sobre como si contuviera una serpiente.
¿A cambio de qué? Carmen sonrió y se acercó hasta que su aliento perfumado de menta golpeó el rostro demacrado de su hija. A cambio de renunciar a tu apellido. A partir de hoy, serás Lucía Mendoza. La misma que figura en tu acta de nacimiento. Olvidaste que tu padre te registró con su verdadero apellido antes de abandonarnos. El golpe de Lucía fue torpe, fácil de esquivar. Carmen la tomó de las muñecas y la empujó contra la pared, notando cómo los huesos de su hija sobresalían bajo la piel. «Eres una monstrua», gritó Lucía, escupiéndole en la cara. Carmen no se limpió el escupitajo. En cambio, se llevó los dedos a la saliva y los restregó sobre los labios de Lucía como si fuera pintura barata. «No, hija. Soy tu madre. Y hoy te doy la última lección. Nunca subestimes a una mujer que sabe dónde están enterrados todos los cadáveres». El sonido de la puerta abriéndose las hizo girar. Eduardo estaba allí, con el traje impecable y una carpeta de documentos en la mano. Pero fue la mirada que intercambió con Lucía lo que encendió las alarmas en la mente de Carmen. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Carmen, notando cómo Lucía intentaba ocultar una sonrisa. Eduardo tosió y extendió los papeles. El juez firmó el divorcio. «Todo está listo para...». «Mentiroso», interrumpió Carmen, arrebatándole la carpeta. Las hojas estaban en blanco. El rugido del motor de una camioneta estacionándose violentamente frente al edificio hizo que las 3 personas en la habitación se tensaran. Carmen corrió a la ventana justo a tiempo para ver a 2 hombres con uniforme de la Interpol salir del vehículo. «¿Qué hiciste?», le gritó a Eduardo, pero él ya se había puesto detrás de Lucía, protegiéndola. Lucía se limpió los labios con el dorso de la mano, mirando a Carmen con los mismos ojos fríos que ella veía en el espejo. «Mamá, ¿recuerdas lo que me enseñaste?», dijo, sacando un pequeño pendrive del escote. Las sirvientas siempre sabemos más de lo que creen. El pendrive contenía algo peor que fotos comprometedoras. Contenía la única prueba que podía destruir a Carmen, las imágenes de la noche en que el padre de Lucía se suicidó con una sobredosis de pastillas, y las huellas digitales de Carmen en el vaso de whisky. El crujido del pendrive al ser aplastado bajo el tacón de Carmen resonó como un disparo en el diminuto departamento. Los 3 segundos de silencio que siguieron fueron suficientes para que su mente calculase cada posibilidad, cada salida, cada última jugada. «Bonito teatro», dijo Carmen, sacando lentamente un guante de seda negra de su bolso. «Pero si crees que la Interpol viene por un crimen de hace 30 años, es porque no leíste los documentos que firmaste cuando te casaste con mi hija». Eduardo parpadeó, mirando alternativamente a Carmen y a Lucía. El sudor perlaba su frente aunque la habitación estaba helada. «¿De qué hablas?». Carmen se acercó a la ventana sin prisa, observando cómo los supuestos agentes revisaban un clip de papeles, demasiado casuales para ser verdaderos policías. «En la página 87 del contrato prenupcial», explicó mientras se ponía el guante con meticulosidad de cirujana, «hay una cláusula que establece que cualquier acusación falsa contra la familia Montemar anula todos tus derechos sobre la fortuna, incluyendo ese miserable departamento que le compraste a tu amante». El rostro de Lucía se descompuso. Carmen sonrió al ver cómo la comprensión iluminaba los ojos de su hija. «No», murmuró Lucía, retrocediendo hasta chocar con la pared. «¿Tú no tendrías las copias?». Carmen completó, abriendo su billetera para mostrar una fotografía amarillenta, Eduardo y el falso agente de la Interpol jugando al póker en un yate, rodeados de mujeres en bikini. «Cariño, yo guardo hasta los tickets del supermercado». El cambio en Eduardo fue instantáneo. Dejó de proteger a Lucía y se acercó a Carmen con las manos extendidas. «Amor, esto no es lo que parece». Carmen le permitió tomarla de la cintura, incluso dejó que sus labios rozaran la cicatriz que él mismo le había hecho durante uno de sus juegos sexuales. Pero cuando intentó besarla, ella le clavó las uñas recién afiladas en el cuello. «Lo sé, mi vida», susurró, lamiendo la sangre que brotaba del arañazo. «Es mucho peor». El sonido de la puerta abriéndose de golpe hizo que los 3 se giraran. Los falsos agentes entraron con pistolas en mano, pero se detuvieron al ver a Carmen sonriendo mientras marcaba un número en su teléfono. «Jefe», dijo uno por el radiotransmisor. «Tenemos un problema». Carmen alzó el suyo para que todos vieran la pantalla, una videollamada con el verdadero comisionado de la Interpol, quien fumaba un puro en lo que claramente era la oficina principal de la organización. «Hola, Raúl», saludó Carmen con una sonrisa de gata. «¿Recuerdas a esos 2 idiotas que despediste por robar evidencia el año pasado? Pues están en mi sala». El color desapareció del rostro de los falsos agentes.
Uno de ellos dejó caer la pistola. Señora Montemar, nosotros solo. Callen, ordenó Carmen, caminando hacia Lucía con los tacones repiqueteando como sentencias de muerte. Ahora, hija mía, vamos a hablar sobre lo que realmente pasó la noche que tu padre murió. Tomó el mentón de Lucía con el guante de seda, obligándola a mirarla. Porque si de verdad crees que lo maté, ¿por qué tu tía Rosario desapareció con el testamento original justo después del funeral? El perfume a rosas secas impregnaba el aire del viejo caserón donde Carmen había crecido. Las cortinas de encaje, amarillentas por el tiempo, ondeaban como fantasmas con la brisa que entraba por las ventanas rotas. Hacía 30 años que no pisaba ese lugar, desde la noche en que encontró a su esposo muerto en el estudio con una botella de whisky y un vaso que solo tenía sus huellas. Lucía forcejeaba contra las ataduras de seda que la mantenían amarrada a la silla Luis XV, la misma donde su padre solía leerle cuentos. «Esto es secuestro», gritó, escupiendo el pañuelo que Carmen le había puesto en la boca. Carmen no respondió. Se limitó a pasar un dedo por el polvo del piano vertical que alguna vez tocara su hermana Rosario, dibujando una nota musical en la superficie sucia. ¿Sabías que tu tía era concertista en Varsovia antes de que tu padre la trajera de vuelta? Preguntó, abriendo el banquillo del piano para sacar un sobremanchado de moho. Tocaba Chopin como Los Ángeles, hasta que le rompió los dedos con un martillo. Eduardo, atado a otra silla cerca de la chimenea, palideció visiblemente. ¿Qué clase de monstruo? El mismo que te habría matado si hubiera vivido lo suficiente para verte casarte con su preciosa hija, interrumpió Carmen, lanzándole el sobre a Lucía. Lee. Es la carta que Rosario escribió antes de desaparecer. El papel se deshacía entre los dedos temblorosos de Lucía mientras leía. Querida Carmen, si lees esto, es porque finalmente me atreví a huir. No pude guardar el secreto por más tiempo. Fui yo quien puso las pastillas en su whisky, pero él ya estaba muerto cuando llegué. El golpe en su nuca lo mató instantáneamente. No dejes que Lucía se convierta en él. Las lágrimas de Lucía cayeron sobre el papel, borrando las últimas palabras. No es cierto, susurró. Papá nunca. ¿Nunca qué? Carmen se arrodilló frente a ella, levantándole el rostro con violencia. ¿Nunca te golpeó por sacar malas notas? ¿Nunca encerró a tu tía en el sótano por hablar con el vecino? ¿Nunca me amenazó con quitarte si no obedecía? El sonido de un auto deteniéndose frente a la casa hizo que todos contuvieran el aliento. Carmen se acercó a la ventana y vio a una mujer anciana bajando lentamente de un taxi, apoyada en un bastón de ébano. Dios mío, murmuró Eduardo. Es Rosario, confirmó Carmen, secándose una lágrima que no dejó caer. Y trae consigo lo único que podría salvarte a ti y condenar a mi hija para siempre. Los pasos de Rosario resonaron como truenos en el viejo caserón, cada golpe de su bastón de ébano contra las tablas del piso marcando el ritmo de un pasado que regresaba para cobrar venganza. Carmen sintió como el tiempo se detenía cuando su hermana apareció en el umbral del salón, con sus ojos azules, los mismos de su madre brillando con una mezcla de dolor y triunfo. Hermanita, susurró Rosario, extendiendo una mano que temblaba menos de lo que Carmen recordaba. 30 años y sigues guardando mis partituras. El olor a alcanfor y lavanda que traía consigo se mezcló con el polvo del piano cuando Rosario pasó junto a Lucía sin mirarla, como si su sobrina fuera un fantasma más en esa casa maldita. Tía, intentó decir Lucía, pero un gesto de Rosario la silenció. No, no me llames así. No después de lo que hiciste. Eduardo forcejeó contra sus ataduras, haciendo que la silla crujiera peligrosamente. ¿Qué demonios está pasando aquí? Rosario ignoró su pregunta. En cambio, se acercó al piano y, con dedos que aún conservaban elegancia a pesar de las cicatrices, tocó las primeras notas de una melodía que Carmen no escuchaba desde la noche de su boda. ¿Recuerdas, Carmen? Preguntó Rosario mientras sus dedos deformes danzaban sobre las teclas. Él hizo que tocara esto mientras te violaba en el altar. Decía que era nuestra canción familiar. El sonido de Lucía vomitando sobre sus propias piernas atadas fue casi tan fuerte como el sollozo que escapó de Carmen. Mientes, gimió Lucía. Mi padre nunca. Tu padre era un monstruo. Rugió Rosario, levantándose tan bruscamente que el banquillo del piano se estrelló contra la pared. Y tú eres su heredera perfecta. Del bolsillo de su abrigo de lana, Rosario sacó un sobremanchado de sangre seca. El testamento real, dijo, arrojándolo a los pies de Lucía. Donde ese demonio dejaba toda su fortuna a Carmen, a condición de que nunca te dijera la verdad sobre él.
Carmen sintió como el suelo se movía bajo sus pies. 30 años. 30 años creyendo que había matado al hombre que amó y odió en igual medida. 30 años cargando una culpa que nunca fue suya. ¿Por qué?, preguntó, con una voz que no reconocía como propia. ¿Por qué dejarme creer que yo? Rosario se acercó y le tomó la cara entre sus manos, como hacía cuando eran niñas y su padre las encerraba en el sótano. Porque eras la única lo suficientemente fuerte para proteger a Lucía de la verdad. Y porque él sabía que, si creías haberlo matado, nunca dejarías que ella se convirtiera en él. El silencio que siguió fue roto por el sonido de Lucía rompiendo sus ataduras contra el filo de la mesa de centro. Sangre brotó de sus muñecas al liberarse, pero no pareció sentir dolor. No, murmuró, cayendo de rodillas frente al testamento abierto. Esto dice que mamá. Sí, confirmó Rosario con una calma aterradora. Tu madre no murió en un accidente. Él la mató cuando descubrió que estaba embarazada de otro hombre. El mismo hombre que años después sería el padre de Eduardo. Eduardo dejó escapar un gemido que resonó como un lamento en el salón vacío. Mi padre. Carmen miró alternativamente a Eduardo y a Lucía, viendo por primera vez el mismo mentón cuadrado, la misma forma de fruncir el ceño. La verdad le golpeó como un puño en el estómago. Dios mío, susurró. Ustedes son hermanos, terminó Rosario, sacando una foto amarillenta de su bolso. Y esta es la razón por la que tu esposo te hizo jurar que nunca dejarías que se casaran. La foto mostraba a una mujer joven y hermosa, la madre de Lucía, abrazada a un hombre moreno de ojos verdes, los mismos ojos que ahora tenía Eduardo. El aullido que salió de la garganta de Lucía rasgó el aire como un cuchillo. Se arrastró hacia atrás, alejándose del testamento manchado que yacía a sus pies, como si el papel mismo la quemara. Sus dedos ensangrentados dejaron marcas rojas sobre el piso de madera podrida. Eso no es posible, gritó, mirando a Eduardo con ojos desorbitados. Nosotros, casi. Eduardo vomitó violentamente sobre la alfombra persa antigua, su cuerpo convulsionando como si intentara expulsar el pecado original de sus entrañas. Carmen observó en silencio, sosteniendo la foto que Rosario le había dado, notando cómo cada detalle encajaba ahora con una claridad aterradora. El mentón, murmuró, acercándose a Eduardo. Tus ojos son idénticos a los de Daniel, el jardinero que mi esposo despidió el mismo día que mi hija cumplió 3 meses. Rosario asintió lentamente, apoyándose en su bastón con una mano mientras con la otra señalaba el testamento. Lee la última página, Carmen. La que él escribió cuando Lucía tenía 5 años. El papel crujió bajo los dedos enguantados de Carmen mientras leía en voz alta. Si mi hija alguna vez intenta unirse con Eduardo Mendoza, deben decirle la verdad. No es el hijo del senador como cree. Es el bastardo de Daniel, el hombre que mancilló a mi esposa. Y si aún así insiste en esa abominación, mi fortuna irá íntegra a Carmen, quien juró proteger el honor de esta familia. Un golpe seco hizo que todos volvieran la cabeza. Lucía se había desplomado contra el piano, su cuerpo convulsionando en lo que parecía un ataque. La espuma rosada brotaba de sus labios mientras sus ojos rodaban hacia atrás. Las pastillas, gritó Eduardo, rompiendo finalmente sus ataduras. En su bolsillo, ella siempre lleva. Carmen fue más rápida. Hurgó en el bolsillo del vestido de Lucía y sacó un frasco de pastillas para el corazón. Pero al leer la etiqueta, sus propios latidos se aceleraron. Esto no es medicina, susurró, mostrando el frasco a Rosario. Son cianuro. El tiempo pareció detenerse. Carmen miró a su hija moribunda, luego a Eduardo, su amante, su cómplice, su casi hijo político, y finalmente a Rosario, cuya expresión no mostraba sorpresa, sino una tristeza antigua. Siempre supe que acabaría así, dijo Rosario, acariciando el pelo empapado de sudor de Lucía. Ella era demasiado como él. Eduardo cayó de rodillas junto a Lucía, intentando inútilmente hacerla vomitar. Llama a una ambulancia. Por el amor de Dios. Carmen no se movió. Observó cómo los labios de Lucía adquirían un tono azulado, como sus uñas se clavaban en el suelo de madera. Recordó la primera vez que la sostuvo en sus brazos, el olor a bebé recién nacido mezclado con el miedo de saber que ese niño llevaba sangre de su violador. Demasiado tarde, dijo suavemente, arrodillándose junto a su hija por última vez. Como siempre fue para nosotras. El último aliento de Lucía salió como un suspiro, llevándose consigo 30 años de mentiras. Eduardo rompió a llorar, abrazando el cuerpo sin vida mientras juraba venganza.
Fue entonces cuando Rosario sacó una pistola pequeña de su bolso y se la tendió a Carmen. El ciclo se repite, hermana, dijo con voz cansada. Tú eliges cómo termina esta vez. Carmen tomó el arma, sintiendo su peso familiar. La misma que había cargado el día que encontró a su esposo muerto. Miró a Eduardo, quien ahora la observaba con ojos llenos de terror y ¿esperanza? Por favor, suplicó él, con lágrimas limpiando las manchas de vómito en su rostro. Ella ya pagó. Yo te daré todo. La empresa, el dinero, lo que quieras. Carmen alzó el arma. Respiró hondo. Y entonces hizo lo que ninguna mujer de su familia había hecho antes. Rompió el ciclo. El disparo resonó en la casa vacía, pero la bala no fue para Eduardo. Fue para el retrato de su difunto esposo que colgaba sobre la chimenea, atravesando justo entre esos ojos fríos que las habían atormentado por décadas. Sal de aquí, ordenó a Eduardo, tirando el arma a sus pies. Vete lejos. Cambia tu nombre. Y si alguna vez tienes una hija. No terminó la frase. No hacía falta. Mientras Eduardo huía y Rosario comenzaba a rezar el Cádiz por Lucía, Carmen caminó hacia el piano y tocó las primeras notas de la sonata que su hermana nunca pudo terminar. Afuera, la lluvia comenzó a caer, lavando las huellas de sangre que llevaban a la puerta. Como había hecho 30 años atrás. Como tal vez volvería a hacer dentro de otros 30. La lluvia golpeaba los cristales negros del coche fúnebre mientras Carmen observaba el cortejo desde la ventana del café donde solía desayunar con Lucía cuando era pequeña. El olor a café recién hecho y croissants chocaba grotescamente con la escena frente a la iglesia, apenas una docena de personas bajo sombrillas negras, incluyendo a Eduardo, quien llevaba gafas oscuras y un dolor tan falso como su apellido. ¿Más café, señora Montemar? Preguntó el mesero, llenando su taza sin esperar respuesta. Carmen dejó que el humo ascendente le acariciara el rostro mientras firmaba con mano firme los documentos que Rosario le había traído. No es Montemar, corrigió su hermana, ajustando el velo negro que ocultaba sus cicatrices. Ahora es la señora Valente, como nuestra madre. El sonido de la catedral tocando el Dies Irae hizo que varios transeúntes se persignaran. Carmen no lo hizo. Recordaba demasiado bien las veces que su esposo la obligó a escuchar esa misma melodía mientras la encerraba en el armario por pecadora. Los abogados terminaron con el inventario, dijo Rosario, empujando hacia ella un sobre grueso. La fortuna asciende a 87 millones de pesos. Menos de lo esperado, pero mi hija siempre fue mala para administrar, terminó Carmen, abriendo el sobre para sacar un juego de llaves oxidadas. ¿Estás segura de que están ahí? Rosario asintió, sus dedos deformes trazando círculos sobre la fotografía de una casa de campo que Carmen no había visto en 30 años. Donde las escondió la noche que mató a Daniel. Donde todo comenzó. El crujido de la puerta del café al abrirse las hizo volverse. Eduardo estaba allí, con el traje negro empapado y los ojos rojos de llorar o de fingir. Necesito hablar contigo, dijo, ignorando a Rosario por completo. A solas. Carmen dejó que la tensión se prolongara lo suficiente para que el silencio se volviera incómodo. Luego, con un gesto, despidió a Rosario. 5 minutos, concedió, señalando la silla vacía frente a ella. Eduardo se derrumbó más que se sentó. Su perfume caro no podía ocultar el olor a alcohol y desesperación. El testamento de Lucía, comenzó, tragando saliva. Ella me dejó su parte de la empresa. Carmen no mostró sorpresa. Sabía que Lucía había firmado ese documento la misma noche que descubrió las fotos de Eduardo con la secretaria. 26%, asintió, tomando un sorbo de café. Lo suficiente para hacer un dolor de cabeza, pero no para controlar nada. ¿Cuánto necesitas para desaparecer? Eduardo cerró los ojos, y por un momento, Carmen vio al niño asustado que siempre había sido bajo esa fachada de hombre exitoso. 1 millón. Abrió los ojos. ¿Y el cuadro de tu padre? Esta vez, Carmen sí se sorprendió. ¿Para qué demonios querrías? Porque él sabía, cortó Eduardo, bajando la voz a un susurro. Sabía lo de mi padre y lo dejó vivir, hasta que tú quedaste embarazada de Lucía. El café le quemó la lengua, pero Carmen no apartó la mirada de esos ojos verdes que ahora brillaban con lágrimas genuinas. Hay una carta, continuó Eduardo. Escondida detrás del cuadro. Donde él confiesa por qué realmente nos dejó casarnos. El reloj de la catedral dio las 12 campanadas, anunciando el mediodía y el fin de la tregua entre ellos. Carmen se levantó, dejando un billete de $100 bajo la taza. Ven a la mansión a las 8,
ordenó, ajustándose los guantes. Trae tus documentos de renuncia. Y Eduardo hizo una pausa dramática. Si vuelves a mentirme, ni siquiera el diablo encontrará tu cuerpo. Mientras caminaba hacia el Bentley que esperaba, Carmen palpó las llaves oxidadas en su bolsillo. Esa noche, después de reunirse con Eduardo, iría por fin a la casa de campo, a desenterrar los últimos secretos de su difunto esposo. Y quizás, si Dios era misericordioso, a enterrar de una vez por todas el fantasma de Lucía. El cuadro del difunto esposo de Carmen se balanceó peligrosamente cuando Eduardo lo descolgó de la pared del estudio. La pintura al óleo de 2 metros de altura mostraba a aquel hombre impecable con su traje de caza y su mirada de halcón, la misma que había perseguido a Carmen en pesadillas durante 3 décadas. Hay un compartimento, explicó Eduardo, pasando los dedos por el marco tallado hasta hacer clic en un mecanismo oculto. Lo descubrí cuando tenía 12 años y él me trajo aquí para... Carmen no necesitó que terminara la frase. Las cicatrices en la espalda de Eduardo hablaban por sí solas. El compartimento secreto reveló 3 objetos. Una carta sellada con el sello de la familia. Una llave pequeña marcada con el número 214. Una foto de bebé con una mancha oscura que Carmen reconoció al instante como sangre seca. Dámelo todo, ordenó, extendiendo la mano enguantada. Eduardo obedeció, pero no sin antes pasar el dedo por la foto del bebé. ¿Sabías que Lucía tuvo un hermano?, preguntó, observando cómo Carmen palidecía. Un niño que nació muerto 2 años antes que ella. Carmen sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Recordó la enfermedad prolongada que su esposo dijo haber sufrido cuando ella estaba embarazada de Lucía. Los meses en que la encerró en la casa de campo, diciendo que era por su seguridad. Abre la carta, susurró, arrojándosela a Eduardo. En voz alta. El papel pergamino crujió al desdoblarse. La voz de Eduardo tembló al leer. Si esta carta es leída, significa que Lucía ha muerto sin herederos y que tú, Carmen, has sobrevivido para conocer la verdad. El niño que perdimos no fue accidente. Fue envenenado por mi propia mano cuando descubrí que no era mío. Así como envenené a Daniel, el padre de Eduardo, cuando intentó llevarse a mi hija. Te dejé casarlos porque el destino es cruel. Quería que vivieras con el fruto de tu adulterio, como yo viví con el mío. Carmen se aferró al escritorio para no caer. 30 años. 30 años creyendo que Lucía era hija de aquel monstruo, cuando en realidad. Continúa, ordenó con voz ronca. La llave abre la caja de seguridad 214 en el Banco del Norte. Allí encontrarás las pruebas de que Rosario mintió. Fue ella quien me golpeó esa noche, no tú. Y también hallarás mi último regalo, los documentos que prueban que Eduardo no es hijo de Daniel, sino mío. Fruto de la violación a su madre, la misma noche que maté a Daniel. El ciclo se completa, Carmen. Elige bien esta vez. El silencio que siguió fue roto por el sonido de Eduardo cayendo de rodillas. No, gimió, arañándose el pecho como si quisiera arrancarse la sangre maldita. No puede ser. Carmen observó cómo el hombre que había sido su amante y su yerno se desmoronaba. Con movimientos mecánicos, guardó la llave y la foto en su bolso. Firma los documentos de renuncia, ordenó, señalando los papeles que había preparado. Y escucha bien, mañana mismo saldrás del país. Nunca uses tu nombre real otra vez. Eduardo firmó sin leer, con lágrimas cayendo sobre la tinta. ¿Y tú?, preguntó, mirándola con esos ojos verdes que ahora entendía. ¿Qué harás con la verdad? Carmen se acercó a la ventana, mirando hacia donde la luna iluminaba el camino a la casa de campo. Lo que siempre hice, respondió, ajustándose el collar de esmeraldas. Sobrevivir. La casa de campo emergía entre la niebla como un espectro. Carmen estacionó el Bentley frente a la verja oxidada, donde las rosas que alguna vez podó su madre ahora crecían salvajes, ahogando los senderos con sus espinas. La llave número 214 ardía en su bolsillo. El chirrido de la puerta principal al abrirse hizo revolotear a los cuervos anidados en el techo. El aire dentro olía a tierra húmeda y madera podrida, pero bajo ese olor, Carmen percibió algo más, el fantasma del perfume de rosas que su madre usaba para cubrir el olor a whisky de su padre. Aquí fue, susurró, pasando los dedos por el escritorio del estudio donde la encontraron esa noche, arrodillada junto al cadáver con las manos manchadas de sangre que no era suya. El sótano estaba sellado con tablones nuevos, pero el martillo que dejó Rosario junto a la puerta facilitó el trabajo. Cuando el último clavo se dio, un chorro de aire frío salió al encuentro de Carmen, llevando consigo el eco de gritos que llevaban décadas atrapados entre esas paredes.
La caja fuerte empotrada en el muro brilló bajo la luz de su linterna. La llave giró con un clic satisfactorio, revelando 3 objetos. Un diario manchado de sangre con el nombre Esperanza, su madre, grabado en oro. Un vestido de bebé amarillento con iniciales bordadas, EMV. Una cinta de casete etiquetada, para mi hija Carmen. La única verdad. El reproductor todavía funcionaba. La voz que emergió de los altavoces hizo que Carmen se derrumbara contra la pared. Carmen, si escuchas esto, es porque finalmente descubriste lo que tu padre hizo. El niño que perdimos sí era tuyo, pero no de él. Fue concebido la noche que Daniel me encontró llorando en el jardín y me consoló. Cuando tu padre lo descubrió, envenenó al bebé en mi vientre con hierbas. Y cuando nació muerto, me obligó a enterrarlo bajo el rosal. La grabación continuó, revelando cómo su madre había planeado huir con Rosario, pero fue sorprendida. Como su padre violó a la esposa de Daniel como castigo, engendrando a Eduardo. Como Rosario, al descubrirlo, golpeó a su cuñado esa noche fatal. Lucía es hija de Daniel, concebida la noche antes de que lo mataran. Por eso te obligó a criarla como tuya. Para que vivieras con el fruto de mi pecado, como él vivió con el suyo. Carmen encontró el rosal al amanecer. La pala se hundió en la tierra blanda hasta chocar con algo sólido. El pequeño ataúd de madera se desintegró al contacto, revelando huesos diminutos y un medallón con la foto de su madre y Daniel sonriendo. En la iglesia del pueblo, donde el padre Moreno llevaba 50 años guardando secretos, Carmen encendió una vela por cada alma perdida. Esperanza Valente, su madre, muerta de tristeza. Daniel Mendoza, el jardinero, suicidado. Lucía Montemar, su hija / hermana, envenenada por su propia mano. Eduardo Valente, su medio hermano / hijo político, condenado al exilio. Al salir, el sol de mediodía le dio de lleno en el rostro. Rosario esperaba en el auto con las ventanas abiertas y Chopin sonando a todo volumen. ¿Y ahora?, preguntó su hermana. Carmen se quitó los guantes negros y los dejó caer en un basurero público. Ahora, hermana, vamos a tocar el piano. El Rolls Royce se perdió en el horizonte, dejando atrás un pueblo lleno de secretos y un rosal que, por primera vez en 30 años, florecía sin manchas de sangre. El jardín del apartamento parisino era un cuadrado mínimo de tierra donde Rosario plantó el primer esqueje del rosal de la casa de campo. Carmen observó cómo su hermana, ahora con las uñas llenas de tierra y el pelo canoso al viento, enterraba las raíces con la misma devoción que una vez dedicó al piano. ¿Crees que volverán a florecer?, preguntó Rosario, limpiándose el sudor con el dorso de la mano. Carmen no respondió de inmediato. Desde la ventana de la cocina, el sol de la tarde iluminaba la foto que ahora ocupaba el centro de su hogar, una imagen descolorida de su madre abrazando a Daniel en secreto, sus rostros jóvenes llenos de un amor que el tiempo no había podido asesinar. Siempre florecen, hermana, dijo por fin, sirviendo 2 tazas de té en las viejas tazas de porcelana que habían rescatado del caserón. Aunque a veces haya que podar hasta el hueso para lograrlo. El anillo de esmeraldas de Lucía brillaba en su mano izquierda. No como trofeo, sino como recordatorio. Fuera, en las calles de París, la vida continuaba ajena a sus secretos. Y tal vez, pensó Carmen mientras probaba el té, así debía ser.